Buenos días para el profesor y para las personas que vean el video. En esta oportunidad haremos una pequeña exposición acerca del origen de los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos podríamos decir que son compuestos básicos de la química orgánica. El gas natural es un hidrocarburo que puede encontrarse tanto en los suelos marinos como continentales y se presenta en estado gaseoso compuesto de metano principalmente y de propano y butano en menor medida o cantidad. Los hidrocarburos son fuente importante de generación de energía para las industrias, para nuestros hogares y para el desarrollo de nuestra vida cotidiana o nuestra vida diaria, por lo que son solo combustibles, sino que a través de procesos más avanzados se separan sus elementos y se logra el aprovechamiento a través de la industria petroquímica. Los hidrocarburos son fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso de fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. La industria petroquímica ha multiplicado el uso del petróleo en la fabricación de diferentes objetos, fabricados con plásticos y fibras sintéticas. Muchas cosas que nos rodean, como lapiceros, telas de ropa de baño, las cremas, pinturas, insecticidas, muchas partes de máquinas y los electrodomésticos. Aún las botellas de gaseosa requieren de la petroquímica para existir. Las empresas de hidrocarburos modernas realizan una gestión social y también responsable. El mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas donde opera es parte de la gestión de relacionamiento comunitario para evitar contaminación ambiental. Hablando sobre el origen inorgánico del petróleo, la hipótesis del origen inorgánico del petróleo sostiene que el petróleo natural se forma a partir de metano en las condiciones termodinámicas del manto superior. Las primeras hipótesis abiogenéticas fueron propuestas por el químico ruso Dmitry y el químico francés Mersenne. La hipótesis sobre origen orgánico del petróleo fue propuesta inicialmente por el erudito ruso Mijail Lomonosov. La hipótesis abiótica perdió terreno ante las evidencias del origen biológico del petróleo. Si bien se considera que sea imposible la formación de petróleo a partir de ese origen, las evidencias demuestran que la práctica totalidad del petróleo extraído está al alcance de los medios de perforación actuales es de origen biológico. La ubicación de los hidrocarburos en el sistema tomó como evidencia de que puede haber mucho petróleo en la Tierra. Puede haber mucho más petróleo en la Tierra de lo que se piensa. Y ese petróleo puede tener origen en la migración de los fluidos carboníferos hacia regiones superiores del manto. El occidente cobró relevancia por la publicación de 1999 de la profunda biosfera caliente de Tomás Gold, a quien se acusa de haber copiado parte de la teoría ruso-ucraniana muy desconocida fuera de las zonas rusas hablantes sin citarla. La versión de Gold de la hipótesis incorporada la existencia de biosfera compuesta de bacterias termófilas en la corteza terrestre que podría explicar la existencia de ciertos biomarcadores en el petróleo extraído. Aunque la teoría abiogenética del petróleo es aceptada por ciertos geólogos, principalmente rusos, la mayoría de los geólogos petroleros consideran la teoría biogenética de la formación del petróleo como científicamente probada. Aunque existe evidencia de la creación no orgánica del metano y gases hidrocarburos simples en la Tierra, aunque no ha dado una posible explicación para la formación de hidrocarburos complejos
constituyentes del petróleo. Se dice también que por qué no hay evidencia directa que permita fechar el petróleo inorgánico crudo, líquido y compuestos hidrocarburos de cadenas largas formados inorgánicamente al interior de la corteza. No se da predicción esencial para corroborar la teoría biogenética. El origen inorgánico del petróleo, hidrocarburos, combustibles líquidos ha sido revisado en detalle por Glasby, quien levanta varias objeciones a la teoría 1, con base a la evidencia actual. Uno de los obstáculos principales en el desarrollo de la teoría abisal y abiótica del origen del petróleo ha sido la carencia de resultados experimentales reproducibles y fiables, que confirmen la posibilidad de la síntesis espontánea del sistema HCS, complejos bajo la condición del manto superior de la Tierra, es decir, no admisibles científicamente. Respecto al origen del petróleo, hablaremos del origen del petróleo inorgánico y del petróleo orgánico. A continuación, haremos una breve lectura sobre la hipótesis del origen orgánico. Según Engler, según esta teoría, el petróleo de las zonas profundas proviene de las zonas profundas de la Tierra o mar, donde se formó hace millones de años. Esta teoría plantea organismos vivos, peces y pequeños animales acuáticos y especies vegetales, que al morir se acumularon en el fondo del mar y fueron mezclando y cubiertos con capas cada vez más gruesas de sedimento, como lodo, fragmentos de tierra o rocas, formando depósitos sedimentarios llamados roca generadora de crudo. La acumulación de capas geológicas sobre estos depósitos formó la roca madre y generó condiciones de presión, temperatura, lo que facilitó la acción de las bacterias anaeróbicas para transformar lentamente la materia orgánica en hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógeno, con pequeñas cantidades de otros elementos. El petróleo se encuentra distribuido de manera uniforme en el suelo y para que éste se acumule deben cumplirse algunas condiciones básicas. Debe existir una roca permeable que está bajo presión. El petróleo puede moverse a través de los poros microscópicos de la roca y deben existir unas rocas impermeables dispuestas a formar tal que evite la fuga del petróleo. Otra de las hipótesis de esta teoría es que se sostiene que el petróleo proviene de los restos orgánicos de plantas y animales que vivieron hace millones de años, cuando la Tierra sufrió grandes transformaciones geológicas. Dichos restos fueron recubiertos por capas de arena, sedimento, soportando grandes presiones y temperaturas, transformándose en hidrocarburos. Esta teoría es aceptada y se considera como la teoría moderna del petróleo. Hablaremos un poco también sobre la diagénesis de la materia orgánica. Los sedimentos depositados en ambientes subacuáticos contienen una gran cantidad de agua. La porosidad asciende hasta el 80%. Los lodos arcillosos de 5 centímetros de profundidad, el agua representa 60% del peso total del sedimento. Los minerales, materia orgánica muerta, contemporánea, autóctona y alóctona, así como materiales retrabajados y numerosos microorganismos. Tal mezcla proviene de varios procesos sedimentarios y de componentes primarios de diferentes orígenes y de un punto de vista termodinámico. En aquellas situaciones naturales es que el volumen de depositación de la materia orgánica derivada de plantas superiores continentales predomina en comparación con la contribución de la materia inorgánica. Se forma una acumulación especial denominada la turba, la cual en estadios más avanzados evoluciona al carbón marrón, lignito y carbón subbituminoso. En todos los casos, el hidrocarburo más abundante formado durante la diagénesis es el metano, aunque en la etapa de diagénesis tardía la materia orgánica puede producir CO2 y H2O y algunos compuestos heteroatómicos pesados. Hablaremos
También sobre la catagénesis de la materia orgánica. Esto es en el trabajo de investigación dejé algunos anexos sobre la investigación realizada y se extiende mucho más la investigación. En la exposición es un breve resumen. La catagénesis de la materia orgánica, la depositación consecutiva de nuestros sedimentos subyacentes en el tipo geológico, trae como consecuencia el soterramiento cada vez mayor de los estratos previamente depositados, hasta profundidades de varios kilómetros. Esto implica un incremento considerable de la temperatura y la presión. Durante esta etapa, la variación de temperatura puede oscilar entre 50 y 150 grados centígrados y la presión geostática debido a la sobrecarga puede variar entre 300 hasta 1000 o 1500 bares. Tal incremento coloca de nuevo el sistema fuera de equilibrio termodinámico, trayendo como consecuencia la generación de nuevos cambios químicos y físicos en la materia orgánica y las rocas asociadas. A continuación, la metagénesis en la materia orgánica. La última etapa de la evolución de los sedimentos se conoce con el nombre de metamorfismo y es alcanzada en las cuencas sedimentarias a grandes profundidades y en zonas geosinclinales. La temperatura y presiones alcanzadas, grandes valores. Por otra parte, las rocas pueden estar expuestas a la influencia del magma y a efectos hidrotermales. Sin embargo, la geoquímica del petróleo solo le concierne la etapa precursora del metamorfismo, a lo cual se llamará metagénesis de la materia orgánica. Daré una pausa y continúo en un segundo video para hacer más fácil la entrega o la carga en el sistema de nuestra universidad, de nuestra aula virtual.